Se había deducido esta ecuación que está en la parte superior para el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa si la fuerza o las fuerzas son constantes? Entonces pueden salir de la integral y la ecuación del impulso y la cantidad de movimiento quedaría de la siguiente manera, como está aquí. Y entonces la integral es de solución inmediata. Esta integral sería T2 menos T1 o T final menos T inicial. Y eso es delta de T, intervalo de tiempo. Es decir, aquí delta de T o intervalo de tiempo es T2 menos T1. Si a T2 le asignamos la letra T y a T1, el instante inicial, le asignamos el valor de 0, entonces se puede reemplazar simplemente delta de T por T. De tal manera que queda un poquito más simple la ecuación. Y esa ecuación se puede descomponer tanto en X como en Y como en Z. Vamos a ver este problema 13.129 del libro de dinámica de Bay Johnson en su 9ª edición. Está en la página 819. Un tren ligero formado por dos vagones viaja a 45 millas por hora. El peso del vagón A, el vagón A es el de la izquierda, el peso del vagón A es de 18 toneladas y el del vagón B es de 13 toneladas. Cuando se aplican repentinamente los frenos, se ejerce una fuerza de frenado constante de 4.300 libras en cada vagón. Es decir, cuando se aplican los frenos, aparece una fuerza de 4.300 libras, tanto en el vagón A y también 4.300 libras en el vagón B. En algunos problemas solamente la fuerza de frenado te especifica el problema que aparece en uno de los vagones, pero en este caso es en los dos vagones. Determine el tiempo requerido para que el tren se detenga después de que se aplican los frenos. Y la parte B dice la fuerza en el acoplamiento entre los vagones mientras el tren está desacelerando. Entonces tenemos un tren que se está moviendo a 45 millas por hora. Se aplican los frenos y hay un intervalo de tiempo. Hay un intervalo de tiempo hasta que se detiene. En ese intervalo de tiempo aparece una fuerza de frenado tanto en el vagón A como en el vagón B. Y me piden el intervalo de tiempo requerido para que el tren se detenga y cuál es la fuerza que surge en el acoplamiento entre los vagones. Entonces, el instante inicial, que le vamos a llamar 1, es cuando el tren se está moviendo a 45 millas por hora y se aplican los frenos. En el instante en que se aplican los frenos cuando se está moviendo a 45 millas por hora, ese es el instante 1. Luego hay un intervalo de tiempo donde se va produciendo el frenado, la desaceleración, y en el instante 2, que sería el instante final, es cuando el tren ya se ha detenido después del proceso de frenado. Entonces vamos a hacer la conversión de las unidades para que estén en el sistema FPS. Tenemos que la velocidad inicial en el instante en que se aplican los frenos es de 45 millas por cada hora. Es decir, se está moviendo a esta velocidad y se aplican los frenos.
Entonces hay que convertirlo. Sería 45 milla. Milla en el numerador se reemplaza por 5.280 pies. 5.280 pies. Y en el denominador hora se reemplaza por 3.600 segundos. Entonces aquí vamos a hallar la velocidad inicial. Vamos a poner acá 45 en millas por hora. Y acá sería esto por 5.280 entre 3.600. Eso da 66. Quiere decir 66 pies por segundo. 66 pies por segundo. Entonces aquí tenemos 66 pies por segundo. Bien. Y luego tenemos la velocidad final. La velocidad final es 0. También hay que convertir los pesos que nos vienen dados en toneladas. Entonces tenemos aquí el peso del vagón A sería de 18 toneladas. Entonces aquí hay que reemplazar tonelada por 2.000 libras. 2.000 libras. Este valor es aproximado, pero es el valor que usa este texto. A veces en el texto de Berry Johnson, si se usa el valor exacto, no da exactamente la respuesta que entrega el libro. Entonces es porque el libro usa esta aproximación. 1 tonelada, 2.000 libras. Es un valor aproximado. Entonces el peso de A sería 18 por 2.000, 36.000 libras. 36.000 libras. Y luego tenemos el peso del vagón B. El peso del vagón B son 13 toneladas. Entonces 13 toneladas, 13 por la tonelada se reemplaza por 2.000 libras. Entonces queda que el peso del vagón B es igual a 26.000 libras. Esos son los valores que voy a utilizar. Entonces voy a hacer un análisis inicialmente de todo el tren. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de todo el tren, en realidad me interesa solamente el eje X, porque voy a aplicar la ecuación de impulso y cantidad de movimiento solamente en el eje X. Entonces las fuerzas que aparecen son las fricciones. Entonces aquí el movimiento es hacia la izquierda, por lo tanto las fricciones van a ser a la derecha. Este es en el intervalo de tiempo en que se está produciendo el frenado. Entonces vamos a colocar aquí la fricción en A y aquí vamos a colocar la fricción en B. Entonces voy a hacer que el sentido positivo sea el sentido del movimiento, es decir, hacia la izquierda. Y aplico la ecuación del impulso y cantidad de movimiento, masa por velocidad inicial más, en este caso, es de esta manera. La fuerza es constante. En este caso son las dos fricciones. Son constantes y por lo tanto se aplica de esta manera la ecuación. Es igual a masa por velocidad final. Entonces, como estoy tomando todo el tren, esta masa es la masa de todo el tren, que sería la suma de los dos vagones. Y masa es peso sobre
gravedad. Entonces, esta masa es la suma de los pesos, peso de A más peso de B sobre gravedad. La velocidad inicial queda de esa manera, es un dato del problema. Ahora, la sumatoria de fuerzas, las dos fuerzas son negativas. Las dos fuerzas son negativas, entonces la sumatoria de fuerzas queda de la siguiente manera. Menos FA más FB, que es la fuerza de frenado. Por el intervalo de tiempo es igual masa por velocidad final. La velocidad final es 0. La velocidad final es 0. Entonces todo esto se va a eliminar. Y quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí el peso de A era 36.000. Vamos a ponerlo un poquito más acá para que alcance. 36.000 más el peso de B, que sería 26.000 entre la gravedad. 32.2 pies entre segundo cuadrado. La velocidad inicial, 66 pies entre segundo, que ya se ha convertido inicialmente, menos esta suma, que sería 4.300. Tanto FA como FB son 4.300 libras. Entonces sería 4.300 más 4.300 por T. Todo eso es igual a 0. Todo eso es igual a 0. Entonces hay que hacer esas operaciones. Acá sería, vamos a colocarlo por aquí, peso de A igual peso de B igual, y vamos a ponerle aquí W, que sería el peso de todo, igual peso de A es 36.000 y peso de B son 26.000. Y acá sería la suma de los dos. La suma de los dos, 62.000. Entonces ahí 62.000 hay que multiplicarlo por 66 y dividirlo entre 32.2. Entonces 62.000 hay que multiplicarlo por 66 y dividirlo entre 32.2. Luego este va a pasar todo esto. Esto de acá es menos 8.600T. Va a pasar el segundo miembro con positivo. Y luego el 8.600 tendría que pasar a dividir. Entonces aquí sería este valor entre 8.600. Da 14.7768. Entonces aquí sería T igual 14.7768 segundos. Ese es el intervalo de tiempo que demora en detenerse. Desde el instante que se aplican los frenos hasta que se detiene, todo ese intervalo de tiempo de la desaceleración del proceso de frenado es 14.78 segundos. Entonces vamos a dejarlo con 2 decimales para dar ya la respuesta de la parte A, que es 14.78. ¿En qué unidades? Segundos. En segundos. Entonces vamos a ver la parte B. La parte B es la fuerza de acoplamiento. La fuerza de acoplamiento entre los vagones. Entonces, para esta parte B se puede elegir trabajar bien con el vagón A o bien con el vagón B y llegándose a la misma respuesta. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del vagón A, entonces
por supuesto que va a aparecer la fricción en A, 4.300 libras. Y además, acá se hace un corte imaginario para que aparezca esa fuerza interna, que es la fuerza de acoplamiento en los vagones que me están pidiendo y que yo le voy a llamar P. Entonces aquí aplicamos lo mismo. Entonces aquí la dirección del movimiento va a ser positiva. mv1, esta es la ecuación del impulso y cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial más el impulso de las fuerzas es igual a cantidad de movimiento final. M, en este caso M es la masa del vagón A, que sería el peso del vagón A entre la gravedad. La velocidad inicial es un dato más la sumatoria de fuerzas. En este caso las dos fuerzas son negativas, contrarias al movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas también va a ser negativa. La sumatoria de fuerzas también va a ser aquí negativa. Y entonces sería las dos sumadas con signo negativo. FA, fuerza de frenado en A, más P, pero todo con signo negativo. Por el intervalo de tiempo, que ya se ha hallado ese valor, es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, aquí sería el peso de A era 36.000. Vamos a ver. Sí, el peso de A era 36.000. Entre 32.2, la gravedad. Velocidad inicial 66 menos la fuerza de frenado en A, 4.300 más P, lo que voy a hallar por, y acá viene el valor de T, que es lo que hemos hallado anteriormente, 14.7768. 7768 igual a 0. Entonces aquí el 36.000 por 66 entre 32.2. Entonces aquí 36.000 es la misma fórmula de acá, por 66 entre 32.2. Entonces vamos pegando la fórmula. Por 66 entre 32.2. Todo esto va a pasar a la derecha con signo positivo. Y luego este 14.7768 va a pasar a dividir. Entonces ese resultado lo vamos a dividir entre 14.7768. Vamos a llamarle acá fijo para que no se mueva la celda. Entonces da este valor. Y luego ese valor sería 4.300 más P. Entonces ese valor hay que restarle 4.300. A este valor le restamos 4.300. Y ese sería el valor de P, lo que me están pidiendo, 693.54 o 84. O simplemente, si lo dejamos con un solo decimal, sería 693.5 libras. 693.5 libras.
Esa sería la respuesta de la parte B. Pero también ese valor se puede hallar aislando el vagón B. Vamos a hacer ese procedimiento. En el caso de que se aísle el vagón B, se haga el diagrama de cuerpo libre del vagón B para hallar la fuerza de acoplamiento, entonces lógicamente aparece la fricción o la fuerza de frenado, mejor dicho, sería la fuerza de frenado de B. Y la fuerza de acoplamiento acá sería igual y opuesta a la que aparece en el vagón A. Y luego aplicamos la ecuación de el impulso y la cantidad de movimiento, que sería cantidad de movimiento inicial más el impulso provocado por las fuerzas es igual a cantidad de movimiento final. Entonces aquí la masa, acá es masa por velocidad inicial, la masa sería la del vagón B. Entonces vamos a reemplazar, aquí sería el peso de B sobre la gravedad por velocidad inicial, más la sumatoria de fuerzas, en este caso sería la P es positiva y la otra FB es con signo negativo, porque estamos tomando hacia allá, hacia la izquierda, positivo, conforme al movimiento. T, el intervalo de tiempo que también ya se ha hallado, es igual a 0. La cantidad de movimiento final es 0, porque la velocidad final es 0. Entonces, el peso de B es 26.000 entre la gravedad 32.2, la velocidad inicial 66, más P es lo que quiero hallar, por eso he aislado el vagón B, menos FB, la fuerza de frenado 4.300 por el tiempo 14.7768. Y todo eso es igual a 0. Entonces aquí sería 26.000 por 66 entre 32.2. Es esta misma ecuación por 66 entre 32.2. Entonces, eso es el resultado de esta parte. Vamos anotándolo. 53.291.9255. 53.291.9255. Toda esta parte hay que pasarla a la derecha del signo igual y por eso va a cambiar el signo. Para cambiar el signo de esta multiplicación se puede cambiar el signo de uno de los factores. En este caso le vamos a cambiar el signo aquí y sería al revés, sería 4.300 menos P. Y por 14.7768. Entonces, ese valor que se ha hallado entre 14.7768. Entonces aquí simplemente, ahí está, quedaría entre el tiempo, quedaría 3.606. 3.606. Eso sería 4.300 menos P. Entonces acá sería 4.300 menos P es igual a 3.606.4516.
4516. Y entonces el valor de P sería 4300. Sería 4300 menos el valor de 3606, resultando también 693.5. Es decir, se puede hallar la fuerza de acoplamiento. Se puede hallar la fuerza de acoplamiento aislando tanto el vagón A como el vagón B. Entonces aquí es 693.5. Muchas gracias.